tardes, espero que estén muy bien. Yo estoy muy feliz de estar aquí con algunos autores de la antología de Ab Animalibus de N Editores. Mi nombre es Paulina Villalpando y me acompañan Gamaliel Figón, Alma Jimena Sánchez y Eduardo Genís. Voy primero a leer una pequeña antología, una pequeña semblanza, y la primera es de Alma. Alma Jimena Sánchez Ramírez nació en Nuevo León. Actualmente se encuentra cursando el 7º semestre de la licenciatura en Ciencias del Lenguaje de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNL. Su gusto por las historias escritas empezó mucho antes de que fuera consciente de ello, ya que continuamente tuvo el sueño de escribir algo que tocara el corazón de las personas. Siempre ha tenido temor al poder de las palabras. Porque no sé si sabían, pero tenemos la fortuna de tener autores que son de 2 entregas diferentes. La primera fue hace algunos años, que es Alma, y la segunda que se acaba de publicar hace poquito, que es con Gamaliel y con Eduardo. Y bueno, Gamaliel Figón, Nuevo León, 1999, ciudadano apodaquense, estudiante de Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, becario de la primera generación 2019 del Centro de Creación Literaria de la UNL. Sus textos han aparecido en 3 antologías, una organizada por el British Council en 2019, una por la FIL de Guadalajara en 2020 y otra por N en 2021. En 2021 obtuvo el 2º lugar en el certamen de literatura joven de la UNL y el 3º en el Premio Nacional al Estudiante Universitario de la Universidad Veracruzana, ambos en categoría de narrativa. También fue becario del 13º concurso de creación literaria Jalapa 2021, ofrecido por la UB y la Fundación para las Letras Mexicanas. Le gustan los Yakults. Eduardo Genís es un estudiante de Letras Hispánicas en la UNL, escritor y poeta de Santa Catarina, Nuevo León, México. Ha sido publicada en la antología de relatos El alma está en las calles, de Canto del Libro Editorial, la antología poética Ensamblando Palabras, número 62 del Instituto Cultural Latinoamericano. Ha colaborado con poesía en revistas como La Lig Ibero, Amar Café y Bitácora de Vuelos, con ensayo en Vestigio, con Cuento en Teresa Magazine y otras revistas. Ha hecho traducción en Tintero Blanco y crítica cinematográfica en Revista Icónica. Fue editor de la revista latinoamericana de ciencia ficción Espejo Humeante y participó en la redacción y difusión del 17 Festival Internacional de Cinematografía de Monterrey. Obtuvo el premio de honor en el 11 Certamen Internacional de Rotary Club de Flores en la sección de poesía en italiano. Actualmente tiene una columna en la revista Penumbra. Bueno, yo les voy a platicar un poquito de la experiencia que tengo como que con la editorial, porque es un proyecto que vi que se estaba gestando por fuera, ¿no? Recuerdo como que de repente me topaba Luisa, que fue una de las fundadoras, tengo entendido, y me platicaba que pues estaba trabajando en la editorial. Recuerdo también cuando subieron, no sé, la primera imagen de Facebook, donde también iban a colaborar con la Casa Universitaria del Libro, y también me acuerdo que asistí a la presentación de la primera antología, que es esta, es el volumen 1. Y pues el volumen 1 trata como de las narraciones del cuerpo, que siento que es un tema muy literario que puede dar para muchísimo. No nada más como de la metáfora del cuerpo, sino también de lo físico. Y ahora en el volumen 2, tengo entendido que es de animales invertebrados, entonces también da para mucho literariamente. Y pues viendo las semblanzas me di cuenta de que todos éramos compañeros de filosofía y letras. Y me surgió mucho la duda de cómo habían empezado a escribir, cómo fue su trayectoria desde el principio, y también cómo había sido como este proceso que vivieron con la editorial, como tengo entendido que fue una convocatoria, pero no sé, también sé que pasan por un proceso de edición, y creo que también nos acompañan algunas editoras, entonces si pueden compartirnos sus experiencias. Bueno, hola. Yo también ya conocía hace rato a N, desde la primera antología, y que ellas empezaron publicando en digital y después ya se pasaron a físico, y sí ha sido como muy interesante ser testigo de como el proceso, ¿no?, de la editorial desde sus inicios, de empezar
brincar en Drive a estar ya ahorita en físico, ¿no? Y estar presentando en librerías y estar vendiendo en librerías, eso se me ha hecho muy chido. Y bueno, mi proceso en realidad fue bastante agradable, la verdad. O sea, mandé mi cuento, después tuve un proceso de edición con Valeria Dimas, a quien le mando saludos. Y pues con ella estuvimos como que peloteando, ¿no? el texto, como más o menos buscando la forma de encontrar su mejor versión, ¿no? Entonces, pues sí, fue bastante amable el proceso. Bueno, yo me acuerdo que la primera convocatoria salió, creo que en pandemia, no recuerdo si el 2020 o el 2021, pero sí recuerdo que fue durante pandemia. Yo soy muy cercana también a una de las fundadoras, a Karima Andiano. Entonces ella ya me había comentado como cuál era el proceso de la editorial, las convocatorias. Antes de eso creo que ya habían publicado algo igual en digital, y siempre me animó porque ella siempre supo que me gustaba mucho escribir, me animó a escribir, pero nunca me había animado. Y esta vez yo sola dije, creo que estaba haciendo un PIA, o no recuerdo muy bien, pero estaba muy estresada y dije, quiero hacer otra cosa. Entonces me agarré a escribir. Primero me puse a pensar cómo se supone que es los cuentos se basan en un animal por cada cuento. Me puse a pensar como, ¿qué quiero escribir? ¿Qué quiero escribir? ¿Qué quiero dar a entender? ¿Y qué animal puede llevarme a transmitir ese sentimiento o ese mensaje? Ya que acabé con mi cuento, la verdad fue muy apresurado porque les digo, estaba en PIAs y todo eso. Ya que acabé con el cuento, la verdad sí lo mandé. Lo chequé como 1 o 2 veces nada más y dije que ya, o sea, fue más que nada como para liberarme de la tensión de los PIAs, más que nada también por el encierro, porque todavía era pandemia, y quedó. Ya después de eso fue que me mandaron el correo, estuve en contacto con algunas personas de la editorial, especialmente con Karime, porque pues es una amiga con la que compartí los primeros semestres en la facultad, y ese básicamente fue mi proceso para la publicación de mi cuento. Bueno, ¿se escucha? Sí, yo, todas las que hicieron la editorial son compañeras mías, entonces yo vi el proyecto y yo vi cómo lo estaban presentando con el maestro de aquel tiempo, mientras, bueno, no me acuerdo del proyecto que estaba haciendo con mis compañeras, pero sí veía que eso era muy interesante y que sí podían hacer algo, porque el maestro los estaba animando mucho a lanzarlo más allá de un proyecto como escolar, ¿no? Como de un semestre solamente. Y sí vi la convocatoria y la publicidad que le metieron y todo eso. Yo no participé porque estaba haciendo también mi propio proyecto, pero ya esta vez, cuando vi que iban a sacar el segundo volumen, escribí uno, lo mandé, y luego animé a unas amistades que yo tenía en ese momento a también hacer su cuento y enviarlo, y bueno, ya después de un tiempo vi que había quedado, y nada, no hay mucha emoción más. Bueno, ¿sí se escucha? ¿Ya? Sí. Bueno, yo la verdad los felicito muchísimo y felicito mucho a la editorial, porque siento que no es tarea fácil realmente abrir una editorial. Creo que como estudiantes de filosofía, de letras, pues nos encargan normalmente hacer como proyectos editoriales, y siento que complicado materializarlo. Entonces siento que eso deja ver muchísimo el esfuerzo de las personas que están detrás, ¿no? De todo el equipo, desde los ilustradores, las personas que hacen maquetación, difusión, todo lo que está pues arraigado a la publicación de un libro que en realidad pues es bastante complejo. Y la verdad creo que vale muchísimo la pena, y siento que la editorial N se identifica por ello, ¿no? Como que le da oportunidad a los nuevos escritores, y siento que también es una esperanza para los aspirantes escritores, ¿no? Como que ver de que yo también puedo ser publicado, ¿no? Y siento que esos esfuerzos, sobre todo aquí en Monterrey, se están materializando más con la Casa Universitaria del Libro, por ejemplo con las becas, porque también creo que Gamaliel ha sido becario, con los concursos de literatura, y
con este apoyo que ya siento que se está promoviendo cada vez más. Y pues sí quisiera felicitar a la editorial N por eso. Y bueno, los cuentos la verdad se los recomiendo mucho, son muy interesantes. Creo que me voy a ir cronológicamente. El cuento de Alma es publicado en esta edición, en el volumen 1, y se llama El reflejo nocturno, y es sobre un hombre que está muy cansado, tiene mucho sueño, pero llega a un búho a cantarle, y esa es la manera en la que puede dormir, y después ya no llega como el búho, ¿no? Y también está el cuento de Gamaliel, que es interrogatorio sobre las... Interrogatorio publicado sobre el incidente de la medusa y el misil. Sí, es que estamos con la... Interrogatorio publicado sobre el incidente de la medusa y el misil. Creo que es así. Sí. Sí, la verdad, el formato me llamó muchísimo la atención desde que lo leí. Siento que está muy interesante. También quisiera hacer unas preguntas. Y también está el cuento de Eduardo, que... Ay, disculpa que no me acuerdo del nombre, se me fue. ¿Cuento? Rotundas emisiones. Rotundas emisiones, sí. Que es sobre como esta voz... Yo siento que es un cuento sumamente poético. Entonces siento que estos elementos diversifican muchísimo la experiencia de leer toda la antología, y por esto se la recomiendo muchísimo. Y mi pregunta creo que también va un poco por ahí. Yo sé que es como obligatorio, ¿no?, de que hablar de animales para publicar en esta antología, porque es como un tema, pero me llama mucho la atención como los elementos que eligieron, y quisiera preguntarles como si hay una historia detrás, cómo los pensaron, cómo los evocaron en sí, porque cada cosa que ponemos en un cuento o en cualquier cosa que escribimos es muy importante, porque te dice bastante, y sobre todo en el cuento siento que es un género ideal para hacer este tipo de antologías. Es una edición muy muy inteligente, entonces mi duda va por ahí. Sí, bueno, mi cuento se trata de una persona que es más o menos como una onda de ciencia ficción, y se trata de una persona que nació en Marte, ¿no?, pero creció escuchando las historias de su padre sobre la Tierra. Entonces de alguna manera se siente como más identificado con esos recuerdos de la Tierra que con el propio Marte, ¿no? Entonces la historia sucede en los últimos momentos de la vida de este personaje, donde él está como dudando, ¿no?, entre su lealtad hacia Marte o hacia la Tierra, o todo eso. Lo curioso del cuento o eso es que está en el formato de interrogatorio, por eso el título tan largo, ¿no?, como para simular esa publicación. Y como es un documento más o menos militar o así, pues se pone como unos bloques negros, ¿no?, para tapar información confidencial, y de alguna manera pues ahí creo que eso fue de las últimas cosas que decidí, como la manera en cómo en la forma del cuento, cómo llevarla, porque ya tenía la historia como tal, ya tenía el incidente, ya tenía todo esto. Entonces como que me estaba costando mucho cómo materializarla, ¿no?, porque decía, bueno, si pongo solamente el texto en primera persona y estar como en flujo de conciencia, no sé cómo podría funcionar, ¿no? O sea, como que quería hacer algo más de eso. Entonces pues puse el formato ahí de interrogatorio, que de alguna manera sí es como un flujo de conciencia, pero también es como hay un diálogo de una sola persona, ¿no?, un monólogo. Entonces pues más o menos eso, o sea, más o menos yo quería ahí como transmitir un poquito de como la soledad del personaje al estar como en un lugar donde no, en Marte, o sea, como una persona que nació en Marte pero que se siente más terrestre, y pues básicamente eso. O sea, el cuento nació primero como una ficción, me acuerdo que era una cuartilla, y después se fue como extendiendo poco a poco, y hasta que ya di con esa forma, con esos bloques negros. Que es un formato muy interesante, porque en la literatura siempre mencionan como que los silencios, ¿no?, esa forma de darle al lector algo que pueda como que pensar un poquito más, y siento que con este formato Gamaliel lo usó mucho a su ventaja. Siento que es muy muy inteligente, nunca se me hubiera ocurrido, entonces está muy chido. Si quieres compartirnos tu experiencia con eso. Bueno, el formato de mi cuento fue más que nada en tercera persona, tiene un narrador omnisciente,
Lo hice así porque lo primero en lo que pensé en mi cuento fue el final. El final fue lo que yo pensé. Si ya lo leyeron, se van a dar cuenta que tiene como un plot twist o algo que no queda concluido. Y era porque yo precisamente pensé solo en el final y ya de ahí se fue desarrollando lo demás. En cuanto al elemento como lo es el búho, al momento de yo estar pensando como el qué quería transmitir y qué animal podía hacerlo, me di cuenta de que en mi casa hay muchas figuritas de búhos porque a mi abuelita, que en paz descanse y que vivía con nosotros, a ella le gustaban mucho los búhos. Entonces, si pones atención, en mi casa hay muchas figuritas chiquitas, grandes. Me di cuenta de eso y dije, pues creo que un búho sería lo ideal, más que nada porque el cuento habla mucho de la soledad, de la tristeza y de las personas o seres vivos que son incomprendidos. Yo siento que el búho o las lechuzas también, que son muy parecidos, son animales muy místicos y hasta cierto punto aquí en México ya ven que tenemos como que estas leyendas de que las lechuzas son brujas. Entonces también me puse a pensar en eso, como de que de cierta manera el búho y las lechuzas y estos tipos de animales son animales muy incomprendidos y de los que tenemos una percepción incluso negativa de repente por X o Y razón. Entonces fue ahí donde surgió ese elemento. Y en cuanto a lo de el narrador omnisciente, fue más que nada por el final, porque yo ya tenía decidido cómo iba a acabar. Sí, de hecho, el final fue de mis cosas favoritas en el cuento de Alma. Siento que me dejó muchísimo como que pensando, y eso se disfruta mucho cuando lees ficción. Y siento que también pasa mucho con los 3 cuentos, o sea, como que yo me quedé muchísimo pensando en ellos. Y creo que eso es importante cuando haces un cuento, ¿no? O sea, sabes que un cuento es bueno si te quedas pensando como que un día después, ¿no? De que, ay, es esto, o por qué estaba así, ¿no? ¿Qué le hicieron al personaje? O qué estaba bien en realidad, o quién era esa voz que le hablaba, ¿no? Entonces, si quieres seguir, Pedro. Pues yo cuando escuché de la convocatoria, yo lo tuve muy claro desde el principio. Sabían de qué animal iba a hablar y no tanto de qué iba a tratar, pero me imaginé, bueno, tuve una imagen que es el final, y cuando me senté sobre el escritorio ya sabía yo cuál era el principio. Solamente pues como que el medio es la aventura, ¿no? El camino es lo interesante, y ahí sí pues uno ocupa un poquito de reflexión, por ejemplo eran animales, pues sí es ficción, pero de todos modos investigas, ¿no? Entonces investigas lo técnico y también piensas tú en ti mismo, ¿no? O en lo que conoces, y ya lo que escribes habla, o lo que investigas, lo que conoces, lo introyectas, y luego ahora sí los pulsas para los demás en un cuento o en lo que sea, en un poema. Y pues nada, a lo mejor inconscientemente, más inconscientemente que conscientemente, hablé de identidad, de búsqueda, de no sé si soledad, si acaso el personaje mío se sentía solo, o si acaso eso proyecta o da a entender. Era, bueno, adelantando un poquito de lo que trata, ¿no? Pero era porque no se tenía a sí mismo ni siquiera. Y ya bueno, el pulpo a mí es un personaje que me gusta mucho. Había visto 2 años antes el documental que ganó el Oscar, y bueno, hago un poquito una referencia ahí, ¿no? Y a mí Lovecraft no me encanta, ni soy de terror, bueno, no es en literatura, pero también traté de referenciar el terror cósmico ahí. Y bueno, a ver si Sí, la verdad, siento que con la ficción lo trabajaron muy bien. El texto de Eduardo es sumamente poético, creo que fue de los que más disfruté, porque yo me inclino un poquito más para la poesía, pero es como esta voz poética que es un pulpo, y nunca te imaginas cómo vive un pulpo o qué piensa,
porque creo que el cuento de Gamaliel también involucra un pulpo, pero creo que es muy interesante ver las propuestas diferentes, ¿no? Y también todos estos matices que nos dan esos elementos, porque cada autor lo entremezcló con su esencia y le puso como que los recursos que tenía previamente, como dice Eduardo, de que un documental, ¿no? O un poquito más de ficción, de ciencia ficción con Gamaliel, o esta ambientación que hace Alma. Y pues yo también quería preguntarles un poquito sobre, no sé si Alma dijo ya un poquito de su proceso de escritura, pero si han estado trabajando un poquito en otros textos, en otros proyectos, porque de repente a todos creo que nos pasa que nos da el bloqueo del escritor, ya sea por la escuela, por el trabajo, por la vida en general. Entonces es como un poquito ese viaje, ¿no? Ya como autores publicados, y pues sí, no sé. Bueno, sí, yo creo que igual cuando hice ese cuento me estaba cuestionando mucho justamente sobre la forma. Me he dado cuenta que mi proceso creativo en cuento es como que me aferro a una imagen primero, como que hay una imagen que me llama mucho la atención. En este caso pues era en el cuento no era como el astronauta flotando al mismo ritmo, ¿no? que la medusa y así. Y en otros cuentos, por ejemplo, me ha llamado la atención como, o sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? Se me puede, me he dado cuenta que cualquier imagen puede salir de cualquier lado, ¿no? Incluso una vez googleando una noticia, se me ocurrió un cuento, ¿no? Por ejemplo. Y entonces he estado como que partiendo de ahí, creo que partí de ahí, de la imagen, y ahorita ya estoy como también cuestionándome mucho hasta qué punto un cuento puede funcionar solamente de una imagen, ¿no? Y también tratando como que de apuntar un poco a que mis cuentos o los textos que hago sean un poquito más racionales también, en el sentido de que tengan en el subtexto alguna tesis o que se estén discutiendo algunas ideas, ¿no? Mientras se está contando la historia, porque al final, y eso también es lo que me he cuestionado mucho últimamente, ¿no? Que al final está el cuento, ¿no? Está la anécdota, está como el pretexto de lo que se cuenta, pero dice, hay un autor que me gusta mucho que se llama Juan Pablo Villalobos, que dice que la literatura es en realidad hablar de otra cosa, ¿no? Entonces si se cuenta una historia, pues también en el fondo están ocurriendo cosas, y eso es también lo que le da como la ricura, ¿no? al texto, al cuento. Entonces sí he estado como cuestionando mucho cómo lograr este tipo de profundidad de una manera que también se sienta orgánica, ¿no? O sea, también que la historia fluya, que como que también pienso mucho como en esto de los niveles como de sentido, o sea, que es el nivel como anecdótico de contar la anécdota, después el nivel simbólico, o sea, qué cosas que tienes ahí simbolizan lo que quieres decir, y cosas así, y de alguna manera como que apuntar un poco a tratar de hacerlo un poquito más técnico, o sea, como pensar qué fuerzas, por ejemplo, están peleando dentro del protagonista, ¿no? Qué es lo que desea, qué es lo que necesita, qué es la carencia que tiene. Entonces eso es lo que más o menos he estado como cuestionándome últimamente, y eso, o sea, el último texto que hice fue justamente empezó por un poema que leí sobre una persona que se siente como muy feliz porque ve un automóvil nuevo, un Audi. Entonces como que me llamó mucho la atención ese tipo de felicidad, ¿no? Como una felicidad que de alguna manera se puede considerar como vacía, porque dices, bueno, es una felicidad por lo material, ¿no? Pero está ocurriendo, y entonces o sea, aunque sea vacía, es una felicidad genuina, ¿no? Porque en ese momento está ocurriendo de verdad. Entonces partí de ahí y un poquito ya fui tratando de agregar como que la idea, ¿no? Ahí, pues al final trata de una persona que muere su padre y lo único que le hereda es un carro, y es como esta persona tratando de como recordar y tener como una relación con su padre dentro de ese automóvil. Entonces ahí más o menos ahí. En cuanto al el proceso creativo que llevo yo
yo me voy mucho por lo divertido. Y me refiero a que cuando yo me di cuenta de que a mí me gustaba escribir, fue porque lo veía como algo que me divertía. Igual que la literatura, cuando yo empecé a leer, me di cuenta de que era literatura sin saberlo, era como una forma de pasar el tiempo, de divertirte, de una frase muy cliché, pero que sí es muy cierta, sumergirte a otros mundos, etc. Entonces me pasa lo mismo al escribir. Y más que nada, yo al principio, y sin saberlo, pero que al final termina siendo parte de cuando empiezas a escribir, era que yo empecé haciendo fanfiction. O sea, yo vi una película o leí un libro que me gustaba mucho, pero yo decía, ¿y qué hubiera pasado si ella hubiera dicho esto? O yo hubiera dicho aquello. O si hubiera acabado así, hubiera sido más divertido. Entonces siento que eso también es algo que influye mucho cuando uno empieza a escribir, el ver otras historias y decir qué hubiera pasado si. Y no necesariamente de algo que ya fue hecho. O sea, me refiero tal vez a una situación que te contó tu hermana o que estás pasando tú en ese momento. Y pues de ahí va de la mano con la imaginación, o sea, el imaginarte que todas las posibilidades. Entonces mi proceso creativo es así. El problema también es, como tú comentas, el bloqueo de escritor. Puede que tenga muchas ideas, pero no todas las concreto. De hecho, tengo muchos documentos en mi laptop de ideas que empecé. A veces son ideas sueltas, a veces es literalmente algo que empecé a escribir y no terminé o dejé a la mitad o ni siquiera acabé el primer capítulo, pero ahí están las ideas. En cuanto a deshacerse del bloqueo, yo siento que más que nada es ponerte las pilas, pero sin dejar que se sienta como un trabajo o como una obligación. Y pues sí, yo creo que así es mi proceso. Actualmente creo que ya llevo mucho sin escribir algo, creo que sí llevo bastantito, y algo que me dice mi psicóloga siempre es como de que deberías de escribir, porque dice que le gusta mucho cómo le narro las cosas, y porque siempre que estoy con ella le pregunto de que, ¿qué hubiera pasado si esto? Entonces de ahí yo me di cuenta de que ese es mi proceso creativo, el estarme preguntando ¿qué hubiera hecho yo en el lugar de cierta persona, en el lugar de esa protagonista del libro? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho yo misma algo diferente a lo que dije ayer? Y es más que nada todo ese mundo de posibilidades. Pues hablando de mi proceso creativo, a lo mejor yo más escribo una historia o un poema en base a cualquier cosa. No tengo algo en específico, una imagen, una emoción, una noticia con Instagram, algo que se me ocurre y que hace que se me desarrollen unas ideas, o me pregunto un por qué, o lo que sea. Aunque se me ha publicado más poesía, lo que según yo más escribo es cuento, ¿no? O narrativa. Tengo una antología de cuentos míos propios, y sin quererlo también, no sé por qué, todos hablan de cosas muy pesadas, muy tristes, yo no soy triste, pero me parece una forma muy interesante de ver el fondo de las cosas, y me gusta lo histórico, lo del pasado, y pues eso, a lo mejor sí me motiva a escribir algo por un lugar o un tipo de lenguaje. Por ejemplo, este cuento que lo escribí en segunda persona, eso me hizo que fluyera mucho, que también lo que dices va a influir de cómo lo dices, ¿no? Entonces también por eso escribes esto en un poema o esto en una crónica. Todo eso yo pienso que son muchos factores y de ahí sale algo. Sí, creo que el proceso de escritura siempre se enriquece de básicamente cualquier cosa. Y pues creo que ya para terminar la última pregunta, no sé si queremos pasar también un ratito como una sesión de preguntas o platicar nada más de, no sé, sus padrinos autores,
los que les gustan más o si quieren recomendar, porque pues estamos en punto y coma, tienen mucha variedad también. Y pues, ya que la editorial se llama Escritores Neoloneses Emergentes, ¿qué consejo le darían a alguien que apenas va a escribir o que quiere escribir? María. Pues yo creo que algo que trato de tener como en mente es, últimamente tengo como esta frase de que la escritura también nace como de la mirada, ¿no? O sea, del mantenerte como sensible a ciertas cosas, a tu entorno, a lo que ves en redes, a lo que lees, a tus propias interacciones. O sea, siento que buena parte de la escritura nace de esa mirada, ¿no? Y con mirada podemos decir de la recepción, ¿no? Del mundo. Entonces, es como esto, ¿no? Que se menciona mucho sobre los niños que están descubriendo el mundo y que cada vez que ven algo, que ven el cielo, que ven un animal o esto, lo están viendo por primera vez, y luego pasa que de adultos como que uno ya mentalmente va rellenando, ¿no? el formulario, y hasta parece que hay épocas que pasan muy rápido, ¿no? Por lo mismo que es como lo mismo. Entonces yo diría que eso, o sea, como mantener la sensibilidad de la mirada independientemente de lo que está ocurriendo, ¿no? Alrededor, que al final es como algo muy difícil, ¿no? Porque es como, bueno, como mantengo la sensibilidad en un mundo como que tan inestable y tan como en crisis siempre. Pero pues yo creo que ahí está también el reto, ¿no? Como mantenernos sensibles a lo que ocurre y también como interiorizarlo y pues también nosotros como sacarlo, ¿no? De alguna manera, esa sensibilidad. Sí. Sí, la pregunta era un poquito sobre qué consejo le darían a algunos nuevos escritores, algunos escritores que apenas quieren empezar, que tienen como que la semillita, que siento que pasa muchísimo. Entonces, pues, ¿algún consejo que tengas? Pues yo creo que más que nada el que no nos dé miedo. Yo creo que una de las cosas con las que más batallé yo para mostrarle algo que yo estuviera escribiendo a alguien era el que van a decir, ¿de dónde sacaste esta idea? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué? O el simple hecho de decir, ¿para qué escribir? Seamos realistas, en este mundo hay mucha gente a la que no le interesa la literatura o que no les ve el sentido. Y siento que de esa forma hay veces en las que esas críticas nos pegan bastante. Es lo que a veces te impide, y es ridículo porque no es necesario que tú se lo muestres a alguien, pero a veces nos afectan tantos esos comentarios que no quieres hacerlo, que no quieres agarrar una pluma, que no quieres abrir las notas en tu celular. Entonces yo creo que mi consejo sería, yo sé que es como decir de que cuando un amigo está triste y le dices, ay, no estés triste, yo sé que es así, pero que no les dé miedo. Al final creo que te queda una satisfacción enorme el ver un trabajo terminado o hecho o incluso empezado, pero decir, esto es mío y me gusta lo que hice y estoy satisfecho o satisfecha. Entonces ese sería uno de mis consejos. Y el segundo, y es con el que yo trato de guiar mi vida, es no te quedes con el qué pasaría si. Independientemente de si terminas o no un proyecto, no te quedes con la duda de qué hubiera pasado si hubiera empezado a escribir, qué hubiera pasado si hubiera terminado, qué hubiera pasado. No te quedes con esa duda. Creo que eso también es lo que nos deja satisfechos en esta vida, el no quedarnos con las ganas de nada o con lo que uno quiere. Si uno quiere escribir, si uno quiere cantar, si uno quiere actuar, busca la manera de hacerlo, y ahí va de la mano con no dejes que el pensamiento de los demás afecte lo que tú quieres hacer. Entonces yo creo que esos serían mis dos consejos principales. Bueno, no creo que sea yo alguien que pueda dar un consejo sobre cómo escribir y todo eso. He publicado
publicado desde 2017, lo primero que escribí y la primera notificación, la primera convocatoria que vi, dije, y lo envié, también era de una editorial aquí de Nuevo León y salió publicado. Pero he publicado poco, no soy alguien que gane con esto, entonces si acaso yo podría decir qué cosas evitar y unos vicios que se tienen mucho al principio, los que quieren escribir, es que para tratar de transmitir una emoción o para tratar de darse a entender o de señalar la belleza es demasiados adjetivos, ¿no? O decir verdaderamente bueno o emocionante, pues más bien hay que dibujar la imagen, ¿no? Con palabras. Eso es lo que emociona las imágenes en realidad. A nuestra mente son imágenes y si más bien se me pregunta cómo lo hago, algo que sea lo suficientemente bueno para estar publicando un libro es que la belleza de las cosas, lo poético está en profundizar en los motivos o en los propósitos de todo, de un suceso, de una persona, de cualquier cosa. Y pues, hasta ahí. Sí, creo que la labor de un escritor siempre es como que seguir editando, ¿no? Lo hacía José Emilio Pacheco también, como que nunca dejaba sus textos en paz y todos siempre iban cambiando. Y siempre que escribimos algo, como que también es bueno dejarlo un ratito ahí para que descanse y luego volver a retomarlo. Y creo que es muy cierto lo que dicen. Creo que aquí, sobre todo en donde vivimos, en Nuevo León, en Monterrey, que es una ciudad súper industrializada, donde se sobreponen más como que otros espacios a los espacios culturales como en donde estamos. Siento que sí es medio complejo, tienes que ir encontrando un poquito el camino, pero no sé, yo antes tenía muy poca esperanza, decía, ay, ¿cuándo me van a publicar? O ¿cuándo voy a ver a mis amigos publicados, no? Pero de un tiempo para acá siento que eso ha estado cambiando muchísimo, y ha estado cambiando muchísimo por las propuestas como las que tiene en editores, entonces sí los felicito bastante. Y esa fue mi última pregunta. No sé si quieren hacer algún otro comentario o nada más platicar de sus autores que les gustan mucho, de sus estilos literarios, como dicen en filosofía y letras. No sé si... Yo sí me quedé con esa cosa pendiente. Ok. Nada, hay unos escritores que a mí me gustan mucho que son García Márquez, igual clásico, no lo de siempre, pero García Márquez es muy bueno y me gusta mucho porque soy muy viejito y me gusta la poesía de antes, de muy antes. Me gusta Francesco Petrarca y en librerías muy buenas y en buena parte lo he encontrado. Le acabo de comentar a mi novia que yo mando a traer, que me lo traigan, pero o sea, desde España y de librerías así viejitas. Pero Francesco Petrarca es un autor de 1300, poeta. Y nada, me gustaría que más gente lo conociera para no parecer loquito en momentos como este. Yo, los autores que más me gustan, para empezar, mi libro favorito es Cumbres Borrascosas, también un clásico, entonces Emily Bronte. Bueno, las hermanas Bronte, pero Emily me puede más porque de cierta manera me encantan los temas así escabrosos, tristes. Entonces, para mí Emily retrató muy bien los sentimientos humanos más, más crudos. Me encanta que los personajes no sean admirables, que no los quieras, incluso los puedes odiar y son los protagonistas, pero pues de eso va su cometido. Entonces, a mí me encanta Emily Bronte. Juan Rulfo, me encanta la forma en la que escribe. A mí, desde que leí Pedro Páramo, se me quedó mucho una frase que es la de: cada suspiro es como un soplo de vida del que uno se deshace. Me encanta. Cuando alguien suspira, yo automáticamente lo asocio con eso y digo de que está triste. No necesariamente, pero me encanta Juan Rulfo. Yo creo que no tiene mucho que ver porque pues uno es un autor mexicano
y la otra es una autora inglesa de 1800. Están bastante divididos como por más de 100 años, 50 años entre los dos, pero me gustan mucho los dos y yo creo que ambos tienen una inclinación por la muerte y lo triste un poquito, entonces van mucho con el estilo que me gusta leer o que me gusta consumir. Entonces si tienen la oportunidad de leer a Juan Rulfo, léanlo, más que nada porque es un autor mexicano, entonces léanlo. Y a Emily Bronte no tanto, porque con Cumbres Borrascosas soy muy celosa, aunque ya medio mundo lo leyó, pero sí, se los recomiendo. Bueno, en mi caso un libro que leí hace poquito y que me gustó mucho se llama Daniel, es de poesía y lo escribió conjuntamente Chantal Maillard y Piedad Bonet, que ocurrió que resultó la trágica coincidencia que los dos hijos de ella se habían suicidado y también los dos hijos de ella se llamaban Daniel. Entonces, y las dos habían escrito poemas, ¿no?, para sus hijos. Entonces Vaso Roto lo que hace es unir esos poemas e irlos intercalando, y está muy chido porque dentro del cuerpo del texto no se dice de quién es quién los poemas, entonces parece como si fuera un coro, ¿no?, de dos madres que están pues hablando, ¿no?, sobre sus hijos, sobre la tragedia y sobre todo eso, y sobre todo también lo que me llama mucho la atención es como la comprensión, como la mirada sin juicio hacia el suicidio, ¿no? Entonces eso se me hizo muy interesante en poesía. Y también este año descubrí a Blanca Varela, muy buena, les recomiendo Canto Villano. Es muy fuerte, muy poderosa sus versos, que de pronto son como muy abstractos, ¿no?, pero como que eso mismo es la gracia, ¿no? Y pues yo en realidad lo que leo más es narrativa, porque es lo que me gusta más escribir, pero bueno, intento también leer otras cosas. Y yo pues de toda la vida me gusta mucho Borges, me gustan mucho sus cuentos, me gusta mucho también Carver, me gusta mucho como lo sutil que es, ¿no?, que a veces puede ser un poquito como críptico, pero eso está chido también a mi parecer. Y pues me gusta también un autor argentino que se llama Abelardo Castillo, que tiene cuentos como muy poderosos y muy buenos, y también me pasa como él que no he podido encontrar un libro en físico de él acá en México, pero pues sí, ahí busco cómo leerlo en línea. Creo que si no hay ninguna pregunta, ya sería todo. Ok, todo bien. Muy bien, les agradecemos mucho haber asistido y están viéndonos, y también les agradecemos mucho a los autores que nos acompañaron, y pues a la editorial por organizar, a Punto y Coma por prestarnos el espacio, y espero que puedan optar como que por opciones un poquito así, locales, de talento emergente, porque sí es muy importante apoyar, y no es nada más por apoyar, sino también porque tienen talento genuino. Es muy buena la manera en que escriben estos autores, entonces se los recomiendo mucho, y que tengan bonita noche.